Mi hermana millonaria accidentalmente me encontró durmiendo bajo un puente, sin hogar, exhausta, olvidada. Después de que supo que mis hijos me habían maltratado, robado mi casa y echado a la calle, ella me compró un condominio frente al mar y me dio 6 millones para empezar de nuevo. Días después, mis hijos aparecieron sonriendo, con flores en la mano. Pero ella vio a través de ellos. Y yo también. Nunca pensé que mi vida terminaría en un lugar así, con una manta sucia cubriéndome los pies y el ruido constante de los autos pasando sobre mi cabeza. El cemento frío del puente se había convertido en mi cama, y el olor a humedad y gasolina era lo primero que respiraba cada mañana. Cada día me levantaba con dolor en la espalda y con la misma pregunta en mi cabeza. ¿Cómo fue que llegué a esto después de haber dado todo por mis hijos? Me llamo Rosario. Tengo 67 años, y durante décadas mi único propósito fue ser madre. Crié a 3 hijos, Laura, la mayor, siempre con un carácter fuerte y calculador, Andrés, el del medio, que parecía más sensible pero que terminó siendo igual de egoísta que su hermana, y Gabriel, el menor, que en su juventud me prometía que nunca me abandonaría. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Los 3 fueron el centro de mi vida. Trabajé limpiando casas, cosiendo ropa, haciendo lo que fuera necesario para que tuvieran estudios, ropa nueva y comida en la mesa. Mientras ellos crecían, yo me desgastaba, pero nunca me importó porque creía que algún día ellos estarían a mi lado, cuidándome como yo los cuidé. Todo cambió hace 2 años, cuando la salud de mi esposo comenzó a deteriorarse. Él murió de un derrame cerebral en cuestión de semanas, y, desde ese día, mi hogar dejó de sentirse como un refugio. Apenas terminamos el velorio, Laura empezó a insinuar que la casa donde había vivido con mi marido por 40 años era demasiado grande para mí sola. «Mamá, es mejor que pienses en algo más chico, menos gasto, menos responsabilidad», decía con esa voz que sonaba a preocupación pero que yo sabía que escondía otra intención. Andrés no tardó en apoyarla. «Sí, mamá, sería lo mejor para ti. Además, Gabriel y yo podemos ayudarte con los trámites. No tienes que preocuparte por nada». Yo confié. Firmé papeles que me ponían como copropietaria, sin entender que en realidad estaba cediendo la casa a ellos. Gabriel, que siempre me juró que nunca me dejaría sola, me convenció de que era lo correcto, de que yo estaría más tranquila y segura si dejaba que ellos manejaran todo. En pocos meses, me encontré viviendo en una pequeña habitación en la parte trasera de la misma casa, como si fuera una inquilina más. Al principio pensé que era temporal, pero pronto empezaron a tratarme como una carga. Laura decía cosas como, «Mamá, no uses tanta electricidad, la cuenta llega muy alta». O Andrés, «Mamá, ya no cocines tanto, mejor come lo que sobre de nosotros». Y Gabriel, que antes era el más cariñoso, se limitaba a callar, mirando al piso, sin defenderme. Las discusiones aumentaron cuando me enfermé de gripe y pasé una semana sin poder levantarme. Laura entró a mi cuarto y me dijo sin rodeos, «Mamá, esto no puede seguir así. Tú ya no puedes vivir aquí. Necesitamos el espacio. Además, no es justo que nosotros trabajemos para mantenerte». Esas palabras me partieron en dos. Yo, que había trabajado toda mi vida para ellos, escuchaba cómo me acusaban de ser una carga. Me dieron una semana para irme. Recuerdo haberles suplicado, «Hijos, esta es mi casa, aquí los crié. ¿Cómo pueden hacerme esto?». Andrés se encogió de hombros y me dijo, «Mamá, entiéndelo. Ya no puedes vivir aquí. Nosotros también tenemos derecho». Gabriel solo evitó mirarme, y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Tomé mis pocas cosas, una bolsa con ropa, un par de fotos de mi esposo y una manta vieja. No sabía a dónde ir, no tenía dinero suficiente ni para un cuarto de pensión. Así fue como llegué al puente. Al principio me daba vergüenza pedir ayuda, pero el hambre y el frío me obligaron a aceptar pan duro o alguna moneda que me daban desconocidos. Dormía poco, con miedo de que alguien me robara lo poco que tenía. Fue ahí, una mañana gris, cuando la vi. Mi hermana Clara, a quien no veía hacía más de 10 años. Ella se había distanciado porque nunca le gustó cómo mis hijos me trataban. La última vez que hablamos me advirtió,
Rosario, algún día vas a ver quiénes son realmente. Yo no quise escucharla. Pensaba que estaba exagerando. Ese día, Clara venía en su coche lujoso. Se detuvo al verme, bajó la ventanilla y gritó mi nombre con incredulidad. «¿Rosario? ¿Eres tú?» Me quedé paralizada, con la cara roja de vergüenza. No quería que me viera así, con la ropa sucia y el cabello enredado. Traté de dar una explicación, pero las palabras no me salían. Ella bajó del auto y me abrazó sin importarle mi aspecto. «¿Qué te hicieron? ¿Dónde están tus hijos?», preguntó, casi llorando. Le conté todo, desde la muerte de mi esposo hasta la forma en que mis hijos me echaron de la casa. No pude contener las lágrimas. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio al tener a alguien que finalmente me escuchaba. Clara no dijo mucho en ese momento. Solo me llevó a su coche, me dio una botella de agua y un abrigo que tenía en el asiento trasero, condujo en silencio hasta un hotel y me instaló en una habitación limpia. Yo no entendía lo que pasaba. Esa noche dormí en una cama de verdad después de semanas en el suelo. Me sentí extraña, como si no lo mereciera. A la mañana siguiente, Clara me habló con calma. «Rosario, no vuelves al puente nunca más. Te voy a ayudar. Tus hijos no merecen lo que hiciste por ellos, pero yo no voy a dejar que termines en la calle». No supe qué responder. Lloré otra vez. Ella cumplió su palabra. En cuestión de días me compró un condominio frente al mar y me transfirió $6 millones para que empezara de nuevo. Cuando me entregó las llaves, me tomó de la mano y dijo: «Esto no es caridad, hermana. Es justicia. Has dado toda tu vida y ahora mereces vivir en paz». Yo estaba tan conmocionada que apenas podía hablar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me valoraba de verdad. Pero la tranquilidad duró poco. Apenas unas semanas después de mudarme al condominio, recibí una visita inesperada. Tocaron la puerta un domingo por la tarde. Abrí, y ahí estaban mis 3 hijos, sonrientes, con un ramo de flores en la mano. «Hola, mamá», dijo Laura con una sonrisa demasiado amplia. Andrés me dio un beso en la mejilla como si nada hubiera pasado, y Gabriel sostenía una caja de dulces. Su repentina amabilidad me heló la sangre. Clara, que estaba conmigo ese día, se quedó mirándolos desde el sofá. Ella ya sabía lo que yo todavía dudaba en aceptar. Mis hijos no habían venido por amor. El momento en que vi a mis 3 hijos parados en la puerta de mi nuevo condominio fue tan extraño que por un segundo pensé que estaba soñando. Llevaban flores, sonrisas ensayadas y hasta un tono cariñoso que no reconocía. Después de semanas sin saber nada de ellos, después de que me habían echado de la casa donde los crié, aparecían como si nada hubiera pasado. Laura fue la primera en entrar. No esperó a que yo la invitara, simplemente dio un paso adelante y me abrazó fuerte, algo que no hacía desde hacía años. «Mamá, qué alegría verte», dijo con voz melosa. Andrés la siguió de inmediato, depositando un beso en mi mejilla. Gabriel se quedó un momento en la entrada, observando a Clara, que estaba sentada en el sofá. Solo cuando ella lo miró directamente, como si lo desafiara, él se atrevió a entrar con la caja de dulces en la mano. «Trajimos esto para ti, mamá», murmuró, dejándola sobre la mesa del comedor. Yo estaba confundida. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería abrazarlos y fingir que nada malo había pasado. Pero otra parte recordaba con exactitud el día en que me dijeron que me fuera de mi propia casa. Clara se levantó y me puso una mano en el hombro. Su gesto me recordó que no debía dejarme llevar por la emoción. «Qué bonito lugar», comentó Laura mientras caminaba por la sala, mirando los muebles nuevos y la vista al mar que entraba por los ventanales. Su tono tenía una mezcla de admiración y envidia. Andrés se acercó a la terraza y silbó. «Impresionante. ¿Desde cuándo vives aquí, mamá?», no contesté de inmediato. Clara fue la que respondió con frialdad. «Desde hace poco. Yo la traje. Era inaceptable que Rosario estuviera donde estaba». Los 3 se miraron entre sí, como si hubieran escuchado algo que no esperaban. Laura sonrió otra vez, pero esta vez con los labios tensos. «Claro, claro. Gracias por ayudar a mi madre», dijo, aunque se notaba que la gratitud no era sincera. Nos sentamos en la mesa del comedor. Los 3 hijos comenzaron a hablar al mismo tiempo, haciéndome preguntas sobre cómo estaba, si me sentía mejor, si necesitaba algo.
Era como si intentaran borrar de un plumazo todo el daño que habían hecho. Yo apenas podía escucharlos. Mi mente repasaba cada frase que me dijeron cuando me sacaron de mi casa. Eres una carga. Ya no puedes vivir aquí. Necesitamos el espacio. Sus voces dulces ahora me sonaban falsas. Clara permanecía en silencio, observando cada gesto, cada mirada. Finalmente, Laura fue directa al punto. Mamá, nos alegramos mucho de verte bien. La verdad, nos preocupamos por ti. Queríamos venir antes, pero ya sabes, el trabajo, los compromisos, nos costó organizarnos. Andrés asintió de inmediato. Sí, mamá, no creas que te olvidamos. Siempre pensamos en ti. Gabriel bajó la cabeza, como si le costara sostenerme la mirada. Yo te extraño, mamá. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si reír o llorar. Clara intervino antes de que yo pudiera decir algo. ¿Y exactamente qué significa como antes?, preguntó con tono seco. Porque según Rosario me contó, ustedes decidieron echarla de la casa familiar. El silencio se apoderó de la mesa. Laura apretó las flores con fuerza, como si quisiera triturarlas. Andrés carraspeó, tratando de ganar tiempo. Gabriel se limitó a mirar el piso. Las cosas se dijeron en un mal momento, respondió Laura finalmente. Todos estábamos nerviosos. Mamá estaba enferma. Había gastos. No quisimos ser crueles. Pero lo fueron, dijo Clara sin titubear. Yo respiraba hondo. No quería una pelea en ese momento, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Hijos, lo que pasó me dolió más de lo que pueden imaginar. Pasar noches enteras bajo un puente, con frío, con hambre, no se lo deseo a nadie. Y todo porque ustedes decidieron que ya no tenía lugar en mi propia casa. Gabriel levantó la cabeza al escucharme. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada. Laura intentó sonreír, aunque su voz sonó más dura. Mamá, ya pasó. Lo importante es que ahora estás bien. Estamos aquí para ti. ¿Para mí o para otra cosa?, preguntó Clara de inmediato. Laura la miró con fastidio. ¿Qué insinúas? Que no me creo este repentino interés en Rosario. Llevan meses sin buscarla. La dejaron tirada como si fuera basura, y justo ahora que vive en un condominio frente al mar y tiene dinero, aparecen con flores y dulces. Es demasiada coincidencia. La tensión en la sala era tan fuerte que podía sentirse en el aire. Andrés intentó suavizar la situación. Mamá, no escuches esas cosas. Somos tus hijos. Siempre vamos a estar contigo. Yo me levanté lentamente de la mesa. Mis piernas temblaban, no de debilidad física, sino de la mezcla de emociones que me invadía. Hijos, yo necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. Ustedes me dejaron sola. Me sentí muerta para ustedes. Gabriel se levantó también y me abrazó con fuerza. Perdóname, mamá. Yo no supe cómo detenerlo. Fui cobarde. Su llanto me humedeció el hombro, pero no supe si era genuino o si solo respondía al ambiente. Clara observaba todo con la mandíbula apretada. Cuando los tres finalmente se fueron, cerró la puerta y me miró directo a los ojos. ¿Lo ves, Rosario? No vinieron por amor. Vinieron porque huelen el dinero. Prepárate, porque esto apenas empieza. Me quedé en silencio, mirando las flores que Laura había dejado sobre la mesa. Olían dulces, pero para mí tenían el aroma amargo de la falsedad. Los días siguientes confirmaron lo que Clara había advertido. Mis hijos empezaron a visitarme con frecuencia. Al principio llegaban con regalos pequeños, frutas, galletas, flores. Después, las conversaciones se tornaron más incómodas. Laura hablaba de lo difícil que estaba pagar la escuela privada de sus hijos. Andrés mencionaba que tenía deudas con el banco. Gabriel, aunque decía poco, dejaba caer frases como: «Mamá, ahora que estás mejor, ¿podrías ayudarnos un poco?». Cada visita era una mezcla de emociones para mí. Verlos me llenaba de esperanza, pero escuchar sus insinuaciones me recordaba que no habían cambiado. Clara estaba presente en varias de esas ocasiones, y su mirada me confirmaba que yo no estaba equivocada. Una tarde, Laura fue más directa que nunca. «Mamá, deberías pensar en lo que realmente significa la familia. Nosotros siempre estuvimos contigo. Ahora que tienes estabilidad, sería justo que compartieras con nosotros». Clara golpeó la mesa con la mano. ¿Compartir? ¿Después de que la dejaron en la calle? Rosario no les debe nada. Andrés intentó intervenir, pero Clara no lo dejó. Si vienen aquí a manipular, no lo permitiré. Yo voy a proteger a mi hermana. Yo no dije nada. Estaba paralizada.
atrapada entre la ilusión de recuperar a mis hijos y el miedo de volver a ser usada por ellos. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en la sala del condominio, mirando la vista al mar que Clara me había regalado. La belleza de ese lugar contrastaba con la tormenta que tenía dentro. Por un lado, quería creer en el arrepentimiento de mis hijos. Por otro, sabía que sus visitas tenían un trasfondo. Fue entonces cuando Clara me tomó de la mano y me dijo con calma: «Rosario, llegó la hora de abrir los ojos. Tus hijos no vinieron a pedir perdón. Vinieron a asegurarse de que parte de tu dinero termine en sus bolsillos. No lo permitas». La escuché, pero no respondí, porque en el fondo de mi corazón, yo ya sabía que tenía razón. Las visitas de mis hijos comenzaron a hacerse parte de mi rutina. Al principio llegaban una vez a la semana, después cada 2 o 3 días. Siempre aparecían con algo en las manos: un ramo de flores, una caja de galletas, una botella de vino barato, pero lo que más traían era una sonrisa demasiado ensayada, de esas que uno siente que no salen del corazón. Laura era la más insistente. Siempre llegaba arreglada, con su tono autoritario disfrazado de dulzura. Caminaba por mi condominio como si le perteneciera, observando los muebles, los adornos y la vista al mar con un brillo en los ojos que no era de alegría, sino de codicia. «Mamá, qué suerte tienes de vivir aquí. Se respira otro aire», decía, mientras recorría cada rincón. Andrés era más calculador. No decía tanto, pero hacía preguntas disfrazadas de interés. ¿Cuánto costaba la administración del edificio? Si había seguridad privada. Si yo había pensado en contratar a alguien para ayudarme con la limpieza. Gabriel, en cambio, se mostraba más silencioso. Se limitaba a acompañar, a sentir y traerme dulces o frutas. Yo lo miraba y me preguntaba si de verdad sentía remordimiento o si simplemente seguía el juego de sus hermanos. Clara no se separaba de mí. Desde que me sacó del puente, se convirtió en mi sombra protectora. Estaba presente en la mayoría de las visitas, y aunque a veces no decía nada, su mirada firme lo decía todo. Ella no confiaba en ellos, y cada vez que los veía salir, me repetía lo mismo: «Rosario, no te dejes engañar. No es cariño lo que buscan». Una tarde de viernes, Laura llegó con un ramo enorme de rosas rojas. Lo dejó sobre la mesa con un gesto exagerado. «Mamá, estas flores son para ti, porque te mereces lo mejor». La frase sonaba bonita, pero sus ojos buscaban la reacción de Clara, no la mía. «Gracias, hija», le respondí, aunque dentro de mí sentía un nudo. Esas flores eran como espinas que me recordaban la falsedad de su cariño. Nos sentamos en la sala. Andrés sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. «Mamá, quería mostrarte algo. Estoy pensando en invertir en un pequeño negocio, pero necesito un respaldo. Tú podrías ser mi socia. No es mucho dinero. Es algo manejable». Clara se adelantó antes de que yo pudiera abrir la carpeta. «¿Negocio? ¿Vienes aquí a pedir dinero, Andrés? ¿Eso es lo que significa esta visita?» Andrés se incomodó. «No, no es eso. Solo quería compartirlo con mi mamá. Ella siempre me apoyó». «Apoyar no es lo mismo que financiar», replicó Clara con firmeza. Laura intervino enseguida. «Clara, no seas tan dura. Somos sus hijos. Tenemos derecho a pedirle ayuda. Además, ¿de qué sirve que viva en un lugar tan bonito si no comparte su felicidad con nosotros?» Sentí un golpe en el pecho. «¿Derecho?», repetí en voz baja. «¿Desde cuándo tienen derecho a todo lo que es mío?». El silencio cayó unos segundos. Gabriel fue el único que se atrevió a hablar. «Mamá, yo no vine a pedir nada. Solo quiero verte. Pero también pienso que Laura tiene razón en algo. La familia debe compartir». Me levanté despacio, caminé hasta la cocina y puse las flores en un jarrón. Necesitaba un momento para respirar. Escuchaba a Clara detrás de mí, discutiendo con Laura y Andrés, defendiendo mi espacio, mis decisiones, como si fuera la madre que yo necesitaba en ese instante. Cuando regresé a la sala, tomé aire y dije con calma: «Hijos, no me parece correcto que me vengan a hablar de negocios, de compartir dinero o de derechos. Lo único que esperaba de ustedes era compañía, cariño, respeto. Pero hasta ahora lo que escucho son insinuaciones». Laura puso cara de ofendida. «Mamá, no lo digas así. Solo pensamos en el futuro. Tú estás bien ahora, pero mañana podrías necesitar de nosotros.
Lo lógico es que todos estemos en la misma sintonía. ¿La misma sintonía que cuando me echaron de la casa?, pregunté. Nadie contestó. Andrés fingió revisar su teléfono, Gabriel bajó la mirada, y Laura se acomodó en el sillón como si no hubiera escuchado nada. Clara aprovechó el silencio. Rosario no les debe nada. Y si creen que pueden venir a este condominio a manipularla, se equivocan. Ella ya no está sola. Los tres la miraron con incomodidad. Yo me quedé en medio, sintiéndome atrapada. Quería creer que mis hijos habían regresado con buenas intenciones, pero cada gesto, cada palabra, me confirmaba lo contrario. Ese día se fueron molestos. Laura salió sin despedirse. Andrés apenas me dio un beso rápido y Gabriel me abrazó débilmente. Clara cerró la puerta detrás de ellos y suspiró. Te lo dije, Rosario. No vienen por ti, vienen por lo que tienes. Me senté en el sofá, mirando las rosas rojas en el jarrón. No eran símbolo de amor, eran recordatorio de que mis hijos veían en mí una fuente de recursos. Y lo peor era que, a pesar de todo, yo seguía deseando que me quisieran de verdad. Las semanas siguientes se repitió el mismo patrón. Llegaban con regalos, sonrisas y frases dulces, pero siempre terminaban insinuando algo relacionado con el dinero. Laura hablaba de la colegiatura de sus hijos, Andrés de sus deudas, Gabriel de lo difícil que era mantener su empleo. Una noche, después de que se fueron, Clara me dijo algo que me hizo pensar mucho. Rosario, ¿no ves que todo lo que traen son flores con espinas? Te sonríen, pero cada sonrisa viene acompañada de un reclamo escondido. Tú ya sufriste demasiado. No mereces volver a pasar por lo mismo. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo, recordando cada sacrificio que hice por ellos. Y me pregunté si alguna vez volvería a sentir que tenía una familia de verdad. Pero en el fondo, sabía que el tiempo de esperar cariño sincero se estaba acabando. Clara siempre decía que tarde o temprano mis hijos iban a mostrar su verdadera cara. Yo trataba de convencerme de que estaba equivocada, de que en el fondo ellos podían cambiar. Pero todo quedó claro una tarde de domingo, cuando la máscara de amabilidad que usaban se rompió por completo. Ese día los invité a almorzar en el condominio. Quería, una vez más, darles una oportunidad de demostrar que sus visitas eran por cariño y no por interés. Clara estaba conmigo en la cocina preparando la mesa. Rosario, ¿segura que quieres esto? No tienes por qué forzarte, me dijo mientras colocaba los cubiertos. Son mis hijos, Clara. Aunque me duela, todavía quiero tenerlos cerca, respondí. Poco después tocaron el timbre. Entraron los tres casi al mismo tiempo. Laura traía un pastel, Andrés llevaba una botella de vino, y Gabriel, como siempre, se presentó con una caja de dulces. Se sentaron en la mesa y comenzaron a hablar como si fuéramos una familia unida. Durante la comida, yo intentaba mantener la conversación en recuerdos o en temas simples. Les preguntaba por los nietos, por el trabajo, por cómo estaban. Al principio respondieron con naturalidad, pero poco a poco la charla fue tomando otro tono. Laura, con su voz firme, fue la primera en desviarse. Mamá, ¿has pensado qué vas a hacer con este lugar a futuro? Me refiero a si lo vas a dejar en herencia o si piensas venderlo algún día. Sentí que la comida se me atoraba en la garganta. Clara levantó la mirada de inmediato. Ese no es un tema para hablar en este momento, Laura. ¿Y por qué no?, replicó mi hija mayor. Es normal hablar de estas cosas en familia. No queremos que después haya problemas. Andrés intervino. Es cierto, mamá. A veces es mejor dejar las cosas claras desde antes. Por ejemplo, si este condominio lo dejaste a tu nombre, quizá podrías ir pensando en pasarlo a alguno de nosotros para que no tengas que preocuparte. Yo me quedé en silencio. Miraba mi plato sin saber qué contestar. Gabriel, que había estado callado, se atrevió a decir, «Mamá, sabemos que Clara te ayuda mucho, pero no puedes depender de ella para todo. Nosotros somos tu familia directa. Sería lógico que confíes en nosotros». Clara golpeó la mesa con la palma de la mano. «Basta. ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Han venido aquí con flores, con sonrisas, y ahora ya muestran lo que en realidad quieren. Rosario no les debe nada. Ella ha sufrido demasiado por su culpa». Laura la miró con desprecio. «Con todo respeto, Clara. Esto es un asunto entre mi madre y nosotros. Tú eres su hermana, pero no puedes meterte en decisiones que son de la familia». «No me meto»,
respondió Clara con calma. Solo estoy recordando que a Rosario la dejaron dormir bajo un puente mientras ustedes vivían cómodos en su casa. Y ahora que tiene un techo digno, vienen a reclamar. El ambiente se volvió tenso. Yo me sentía acorralada. Laura se inclinó hacia mí y habló en un tono más bajo, pero cortante. Mamá, no escuches a Clara. Ella siempre ha querido alejarte de nosotros. Solo queremos asegurarnos de que no te falte nada en el futuro. Pero también pensamos que sería justo que lo que tienes se quede en la familia. Mis manos temblaban. ¿En la familia? Yo soy parte de la familia. ¿O ya lo olvidaste cuando me sacaron de mi casa? Pregunté con voz quebrada. Andrés suspiró. Mamá, en ese momento había mucha tensión. Dijimos cosas que no debimos decir. Pero ahora tienes un condominio frente al mar y dinero. Sería inteligente organizarlo para que esté bajo nuestro cuidado. Es lo más seguro. Clara no pudo contenerse. Lo que ustedes llaman cuidado es apropiarse de lo que no les pertenece. Rosario no necesita su protección. Ella está mejor sin ustedes. Gabriel intentó suavizar la situación, pero sus palabras lo delataron. Mamá, no queremos pelear. Solo piensa que si algún día no estás, nosotros deberíamos tener acceso a lo que dejes. No tendría sentido que quedara en manos de otra persona o que se pierda. En ese momento lo entendí todo. No eran visitas por cariño ni flores por afecto. Todo era una estrategia para asegurarse de que mi nuevo hogar y el dinero que Clara me había dado terminaran en sus manos. La rabia me quemaba por dentro, pero también la tristeza. Los miré a los tres y dije, cuando me echaron de la casa, no les importó dónde dormiría. Ni siquiera preguntaron si tenía que comer. Ahora que estoy de pie otra vez, vienen a hablar de herencia y de propiedades. Eso no es amor de hijos. Eso es interés. Laura intentó replicar, pero Clara se adelantó. Rosario tiene razón. Ustedes no están aquí por ella. Están aquí porque ven dinero. Y les advierto, no voy a permitir que la manipulen. El silencio se apoderó de la mesa. Nadie quiso seguir comiendo. Mis hijos recogieron sus cosas y se fueron molestos. Laura me lanzó una mirada de reproche antes de salir. Andrés murmuró algo sobre que yo estaba cambiando. Gabriel me abrazó rápido, sin mirarme a los ojos. Cuando cerré la puerta, me desplomé en una silla. Clara me rodeó con los brazos. Te lo dije, Rosario. La máscara siempre se rompe. Ahora ya sabes con claridad lo que quieren. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la sala una y otra vez, recordando cada palabra de mis hijos. Ya no podía negar la verdad. Ellos no me buscaban a mí, me buscaban por lo que yo tenía. Y aunque me doliera aceptarlo, la mujer que había dormido bajo un puente ya no podía seguir siendo ingenua. Después de aquella comida en la que mis hijos dejaron claro lo que realmente buscaban, pasé varios días en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. No era fácil aceptar que la sangre de mi sangre me veía como un banco al que podían acudir cuando quisieran. Clara se quedaba a mi lado, atenta, sin presionarme, pero yo sabía que ella esperaba que tomara una decisión. Una tarde, mientras acomodaba algunas fotos viejas en el mueble de la sala, me quedé mirando una en particular, Laura con su vestido de graduación, Andrés con su diploma de la universidad en la mano, Gabriel de niño soplando las velas de su cumpleaños. Yo estaba en todas esas fotos, siempre detrás, siempre sosteniendo, siempre sacrificando algo para que ellos tuvieran un futuro mejor. Sentí un nudo en la garganta. Esa misma tarde, tocaron el timbre. Eran ellos otra vez. Clara me miró desde la cocina y negó con la cabeza, pero yo abrí la puerta. Laura entró primero, con esa seguridad que siempre la caracterizaba. Andrés la seguía con gesto serio, y Gabriel parecía incómodo, como si no quisiera estar allí. Nos sentamos en la sala. Laura fue directa. Mamá, no podemos seguir con este malentendido. Parece que piensas que solo venimos por dinero, y eso no es cierto. Lo que queremos es ayudarte a organizar tu futuro. Clara soltó una risa irónica. Claro, ayudarla a organizarlo, pero de paso asegurarse de quedarse con todo. Andrés frunció el ceño. No es así, tía. Solo creemos que mamá debería dejar las cosas claras para que no haya conflictos más adelante. Yo respiré hondo. Hijos, yo viví toda mi vida pensando en ustedes. Trabajé hasta enfermarme. Me negué cosas que necesitaba. Todo para que no les faltara nada. ¿Y qué recibí a cambio? Me echaron a la calle. Dormí bajo un puente como si no valiera nada. Esa es la verdad, aunque ahora quieran disfrazarla. Gabriel bajó la cabeza.
Laura me miró con frialdad. Mamá, no puedes vivir en el pasado. Lo que pasó ya pasó. Ahora tienes una nueva oportunidad. ¿Por qué no pensar en lo que viene? ¿Y qué es lo que viene, Laura? ¿Ustedes esperando que yo firme papeles para cederles lo que no les corresponde? ¿Eso es lo que viene? La sala quedó en silencio. Clara se cruzó de brazos, apoyándome con su sola presencia. Andrés fue el siguiente en hablar. Mamá, no lo veas como que queremos quitarte algo. Queremos compartir responsabilidades. Si este condominio está a tu nombre, cualquier cosa que te pase podría complicarlo todo. Sería mejor que estuviera a nombre de alguno de nosotros. Así tú no tendrías preocupaciones. Me reí amargamente. ¿Preocupaciones? Mis únicas preocupaciones fueron siempre ustedes. Y cuando me necesitaban, yo estaba. Cuando no les serví más, me desecharon. Eso no se olvida tan fácil. Gabriel al fin levantó la voz. Mamá, yo me equivoqué. No debí quedarme callado cuando mis hermanos te echaron. Sé que fallé, pero todavía podemos arreglarlo. Lo miré fijamente. ¿Arreglarlo cómo, Gabriel? ¿Diciendo que ahora sí me van a querer, siempre y cuando les deje mis cosas? ¿Eso es cariño? Él no respondió. Laura cambió de estrategia. Se levantó, caminó hacia mí y me tomó de las manos. Mamá, entiéndelo. Todo lo que tienes es gracias a nosotros también. Si no hubieras tenido hijos, ¿de qué te habría servido tanto sacrificio? Lo justo es que ahora podamos disfrutarlo juntos. Sentí que esas palabras eran una puñalada. Clara no pudo contenerse. ¿Escuchaste lo que acabas de decir, Laura? Le debes tu vida a tu madre. Y ahora dices que lo que tiene es gracias a ustedes. Es exactamente al revés. Ustedes existen porque Rosario entregó todo por ustedes. Andrés se levantó, molesto. Tía, no estás ayudando. Mamá, nosotros no queremos pelear. Solo queremos seguridad para el futuro. Tú ya estás grande, deberías dejar todo arreglado. Respiré hondo. Sí, estoy grande. Tengo 67 años, y a esta edad aprendí que la vida no te asegura nada. Pero si algo he entendido es que el verdadero valor de una persona no está en lo que deja en papeles, sino en lo que dio con el corazón. Y yo ya di demasiado. No pienso regalarles más. Laura me soltó las manos con brusquedad. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tus hijos, y yo fui su madre. Pero ustedes me trataron como si fuera una carga. Ahora no vengan a exigirme lo que no supieron darme. Respeto. Gabriel parecía al borde de las lágrimas, pero no dijo nada. Andrés y Laura recogieron sus cosas. Antes de salir, Laura me miró con dureza. Te vas a arrepentir, mamá. Estás dejando que Clara te manipule. Cuando se fueron, me dejé caer en el sofá. Clara se acercó y me abrazó. Rosario, sé que esto es duro, pero lo necesitabas. A veces hay que poner un espejo frente a las personas para que vean lo que son. Y hoy se lo pusiste. Yo lloré en silencio. No eran lágrimas de debilidad, sino de desahogo. Era la primera vez que les decía a mis hijos, cara a cara, todo lo que me habían hecho. Esa noche me quedé sola en la sala, mirando las fotos viejas, y comprendí algo. Los recuerdos que guardaba eran míos, pero la familia que yo había idealizado ya no existía. Después de aquella confrontación, el ambiente con mis hijos se volvió insostenible. Ya no podían fingir cariño, las visitas se redujeron, y cuando venían, la tensión era evidente. Clara me repetía que no bajara la guardia, que no confiara en sus repentinas actitudes cariñosas, y yo, aunque todavía sentía el deseo de que me quisieran, ya no me dejaba engañar. Una semana después de esa discusión, Laura llamó para decir que quería pasar a conversar con calma. Acepté, porque parte de mí aún buscaba un gesto genuino de ella. Llegó acompañada de Andrés y Gabriel. Apenas entraron, noté que la sonrisa que traían era más rígida que nunca. Nos sentamos en la sala. Clara estaba conmigo, observando en silencio. Laura fue al grano. Mamá, pensamos mucho en lo que pasó la última vez. Queremos dejar todo claro para no seguir con malentendidos. Andrés sacó unos papeles de una carpeta. Es solo una propuesta, mamá. Nada definitivo. Queremos que lo leas. Los miré con desconfianza. Tomé las hojas y vi claramente lo que era. Un documento en el que yo autorizaba a mis hijos a administrar mis bienes y propiedades en caso de que no pudiera hacerlo por mi edad. Sentí que la sangre me hervía. ¿Esto es lo que llaman una propuesta?
¿Convertirme en una invitada en mi propia vida? Laura intentó calmarme. Mamá, no es así. Es para protegerte. Nadie sabe qué puede pasar mañana. Clara arrebató los papeles de mis manos y los puso sobre la mesa. Esto no es protección. Es un intento de despojar a Rosario de lo que le pertenece. Y no lo voy a permitir. Andrés levantó la voz. Tía, no dramatices. Nosotros solo queremos ayudar. ¿Ayudar? Respondió Clara. La única vez que Rosario los necesitó de verdad, la echaron a la calle. Ahora que ella tiene un techo digno y un poco de dinero, se presentan con documentos bajo el brazo. Eso no es ayuda, es codicia. Gabriel intentó intervenir, pero su voz temblaba. Mamá, yo no quería que fuera así, pero Laura dijo que era lo mejor. Laura lo miró con furia. Cállate, Gabriel. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa. Los miré uno a uno, con calma, pero con firmeza. Cuando me dejaron sola, creí que me iba a morir en la calle. Pensé que jamás volvería a tener un hogar. Si no fuera por tu tía Clara, seguiría bajo ese puente. ¿Y ahora vienen con flores y documentos? Ustedes ya no tienen poder sobre mí. Laura quiso responder, pero yo levanté la mano. No, ahora me van a escuchar. Yo los crié sola muchas veces, trabajando de sol a sol. Les di educación, techo, comida, todo lo que estuvo a mi alcance. ¿Y qué recibí? Desprecio, humillaciones y abandono. Cuando me enfermé, me dijeron que era una carga. Cuando más los necesitaba, me sacaron de mi casa. Eso no se olvida, hijos. Andrés se puso de pie, alterado. Mamá, no puedes seguir reprochándonos eso. Ya pasó. No, Andrés, no pasó. Ustedes lo quieren enterrar porque les incomoda, pero yo lo viví. Cada noche bajo ese puente lo recordaba. Y créeme, no hay flores suficientes para borrar esa memoria. Gabriel se tapó la cara con las manos. Parecía al borde del llanto. Laura, en cambio, mantenía la mirada dura, como si quisiera imponerse por la fuerza. Fue entonces cuando Clara tomó mi mano. Rosario, ya no tienes que soportar esto. No les debes nada. La miré y asentí. Me giré hacia mis hijos. A partir de hoy, yo decido cerrar esta puerta para ustedes. No porque no los haya amado, sino porque ya entendí que para ustedes mi valor depende de lo que tengo. Y yo necesito paz. Laura dio un paso hacia mí. ¿Me estás diciendo que nos vas a sacar de tu vida? No lo saco yo. Se sacaron ustedes el día que me dejaron en la calle. Andrés trató de calmar la situación. Mamá, podemos arreglarlo, no seas radical. Radical fue lo que hicieron ustedes. Yo simplemente estoy eligiendo vivir en paz lo que me queda de vida. Gabriel rompió en llanto. Mamá, por favor, no me dejes fuera. Yo sí te quiero. Lo abracé por un instante, pero con un dolor que no puedo describir. Hijo, el cariño se demuestra con hechos, no con palabras cuando ya es tarde. Se quedaron un rato más, discutiendo entre ellos. Laura estaba furiosa, Andrés confundido y Gabriel devastado. Finalmente se marcharon, dejando un silencio pesado en el condominio. Clara cerró la puerta y me abrazó. Lo lograste, Rosario. Pusiste un límite. Esa noche dormí profundamente. Como hacía tiempo no lo hacía. No era alegría plena, era alivio. Una sensación de haberme quitado un peso enorme de encima. Los días siguientes fueron distintos. Por primera vez en muchos años, mis mañanas no estaban cargadas de ansiedad por lo que mis hijos pudieran pedirme. Desayunaba tranquila, caminaba por la playa, conversaba con Clara sobre cosas simples. Mi vida se había reducido a lo esencial, y eso me bastaba. Una mañana recibí una llamada de Gabriel. Su voz era temblorosa. Mamá, quería decirte que me voy un tiempo fuera de la ciudad. Necesito pensar. Perdóname por lo que hice. Solo le respondí. Hijo, haz lo que tengas que hacer. Ojalá algún día entiendas. Laura y Andrés no volvieron a llamar. Su silencio confirmó lo que yo ya sabía. Sin dinero de por medio, no tenían interés en mí. Un mes después, Clara me acompañó a una cita con un abogado. Revisamos mis papeles y dejé todo en orden. Le expliqué claramente que mis hijos no serían mis herederos. Clara me miró, preocupada, y me preguntó si estaba segura. Sí, Clara. Quiero que mis bienes queden protegidos y que nada vuelva a manos de quienes me despreciaron. Prefiero destinarlo a causas que realmente lo necesiten. El abogado tomó nota de todo. Sentí una paz inmensa al salir de esa oficina. Era como cerrar una herida que llevaba años abierta. Esa noche,
Clara y yo cenamos juntas en el balcón del condominio. El sonido del mar nos acompañaba. Ella me dijo, «Nunca pensé verte tan firme, Rosario». Yo tampoco, hermana. Pero aprendí que no puedo seguir esperando cariño donde no lo hay. Me quedé mirando el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. No porque todo fuera perfecto, sino porque al fin había entendido que mi valor no dependía de lo que mis hijos pensaran de mí. Había perdido la ilusión de una familia unida, pero había ganado algo más importante, la libertad de vivir mis últimos años sin miedo, sin humillaciones y sin falsas promesas. Y en ese silencio compartido con Clara, supe que, al final, la vida todavía me ofrecía la posibilidad de empezar de nuevo.